planteamos la conferencia de prensa por dos temas muy importantes y porque iniciamos un proceso de movilizaciones que es posible que si los temas que vamos a plantear no se resuelvan, se puedan llegar a profundizar, y nos parecía que había que comunicarlo convenientemente, que había que explicarlo, y tienen que ver, por un lado, con la presentación realizada en el mes de abril de nuestro proyecto de ley para recuperar nuestro sistema previsional, el régimen previsional docente, y por otro lado, lo que significa a esta altura del año, todos los años, las proyecciones en las escuelas medias para el año que viene, para el 2022, y la falta de titularizaciones, que viene siendo un lastre de mucho tiempo, que se ha anunciado hace un mes y algo, una serie de titularizaciones que no fueron tal. Ya la compañera García explicará más en detalle y lo que significa la pérdida de fuentes laborales año tras año. Yo voy a referir al tema del sistema previsional. Nosotros en abril presentamos un proyecto que fue consensuado y trabajado todo el año pasado, que es recuperar nada más y nada menos lo que nos sacaran en el paquete de leyes el 8 y 9 de enero del 2016, que es una reivindicación y es un pedido y además es un compromiso del gobierno actual con la docencia. La compañera Norma González, quien hoy no puede estar por razones familiares presente, que es nuestra representante en la Caja de Previsión, estuvo trabajando con distintos bloques explicando los alcances del proyecto. Ese proyecto tomó estado parlamentario a partir de que lo toma el bloque del MPF y el Forja. Fuimos movilizados el último paro y movilización a la legislatura, nos dieron una fecha de reunión, iba a ser entre el 23 y el 24 de septiembre, nos postergaron para el día 6, es decir, para el día de hoy, la reunión que se iba a hacer, y ayer a las 12 del mediodía nos llegó una nota de suspensión porque nos modifican la comisión y por otro lado no nos dan fecha. A nosotros nos parece que no se ha entendido la importancia que tiene esto para el sector, que no se ha entendido la necesidad de resolverlo de manera urgente, porque hay cantidad de compañeros y compañeras que esperan que eso se modifique para poder acceder a su sistema previsional, a su régimen previsional, y obviamente que intentamos mediante el diálogo llegar a buen puerto, y hemos visto que el orden de prioridades de la legislatura provincial, de los bloques que se tienen que ocupar, la tienen puesta en otro lugar, y para nosotros, independientemente del proceso electoral, el cual no, como cualquier otro ciudadano, no desconocemos, que a nosotros nos cambia el orden de prioridades. El orden de prioridades sigue estando en la recuperación de derechos, algo tan sentido como eso, y nos parece una falta de respeto que un día antes nos notifiquen del cambio de comisión, nos suspendan la reunión y no haya ninguna fecha concreta de reunión. Por lo tanto, el anuncio es que a partir del día de mañana vamos a desobligar en toda la provincia. Va a haber desobligación en los dos turnos, turno mañana y turno tarde, a partir de las 10:45 de la mañana, a partir de las 3 de la tarde. Bueno, los horarios son los habituales en las dos ciudades. Esta semana va a ser en el día de mañana, la semana que viene van a ser 2 días, van a ser miércoles y viernes, la posterior semana va a ser 3 días, y así sucesivamente hasta incrementar, y movilizaremos todos los días, porque obviamente que no vamos a permitir que el orden de prioridades lo pongan la agenda coyuntural política y no los derechos de quienes hemos resistido al macrismo y al bertonismo, quienes hemos planteado y que además tenemos sustento de por qué queremos volver al sistema previsional. Podemos demostrar la sustentabilidad de nuestro régimen, podemos demostrar que somos el sector más solidario en la Caja de Previsión Social. Sin embargo, somos los que más ponemos porcentualmente en aportes personales, y son a los que más han perjudicado, no solo en el cálculo del haber, sino además en la cantidad de años de prestaciones de servicio en la provincia, lo que ha significado eso. ¿Y cuál es la diferencia en este sistema ahora de medidas que van a aplicar? Ustedes están con retenciones, ahora va a comenzar a partir de mañana una desobligación. ¿Cuál es la diferencia? Es que la retención de tarea, gracias por la pregunta, obedece
a un incumplimiento del gobierno del acuerdo firmado hace días, que debía pagar retroactivamente a agosto el proporcional de material didáctico que nos debía y la nueva escala. No lo pagó incompleto, y por eso es la retención. Es una retención, es una medida que se hace ante un incumplimiento del gobierno de la provincia. Y la medida que estamos anunciando es una desobligación, es decir, a partir de cumplir la mitad de la jornada, los compañeros y compañeras desobligan en sus escuelas y marcharán a las convocatorias de cada una de sus acciones. Se retiran del establecimiento. La diferencia sustancial es esa. ¿La medida es al gobierno o a la legislatura que tenía que tratar el proyecto entonces? La medida es a ambos, porque el bloque que tiene el proyecto es el bloque de Forja, también lo tiene el MPF. Reciben directivas del gobierno para que no lo traten. Yo no sé de quiénes reciben directivas, si reciben para que no lo traten. Lo que está claro es que no lo han tratado, y lo que está claro es que hoy iba a haber una reunión en una comisión, que era la comisión 5, la pasaron, según la nota que nos llegó en el día de ayer, la pasaron a la comisión 1, la 5 la preside Rivarola, la 1 la preside Greve. Greve nos dijo que no iba a suspender su agenda de hoy y no nos notificó de ningún tipo de reunión de comisión. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos reunión de comisión, que se discuta, que se pueda avanzar en el proyecto, que se trabaje técnicamente. Nosotros no estamos rehusando a ningún debate técnico que a veces se dan por fuera de las comisiones. Nosotros no tenemos ningún problema, porque obviamente hay que demostrar la sustentabilidad y el pedido. Nosotros eso dijimos, estamos dispuestos a hacerlo, pero tiene que haber fecha, tiene que haber lugar, tiene que haber un cronograma, y sobre todo tiene que haber una consecución a un dictamen y una próxima fecha de sesión para que se sancione. Esta tarde el gobernador ha citado a los gremios en Yaganes a las 3 de la tarde. ¿Ustedes van a estar presentes? No, a nosotros no nos ha convocado nadie. ¿Pero no se van a hacer presentes? Y si no nos convocan, no vamos a ir a un lugar que no somos convocados. O sea, nosotros no... Mira, me estoy enterando por vos de que hay una convocatoria a los gremios. La verdad es que nosotros no hemos sido convocados. Bien, ¿puede recordar cuál es básicamente el punto más importante, ¿no?, de esta modificación del inicio de la gestión de Bertone con la legislatura en el tratamiento del 7 y 8 de enero? 8 y 9 de enero, y la modificación que se pretende ahora, ¿no?, que es que se retrotraiga, ¿no?, a la situación anterior. Bien, a nosotros nos impusieron modificaciones, además de que nos aumentaron las contribuciones, nos cambiaron, por ejemplo, la determinación del haber. Antes nosotros podíamos elegir dentro de los últimos 10 años nuestros mejores 24 meses, que no es un tema menor para la docencia, para otros escalafones no les tanto. Ahora es el prorrateo de los últimos 10 años. En la vida laboral de un docente 10 años es una eternidad por la fluctuación en cuanto a su carga horaria. La otra es el 82% móvil. Por un lado es el 82% y por otro lado la movilidad atada a la paritaria nuestra. Por eso estamos trabajando para recuperar el recibo de sueldo. Con el paquete de ley, el recibo de sueldo de un docente es igual que el de un compañero de escalafón seco o que un compañero de la salud. Y nosotros pretendemos que nuestras compañeras y compañeras recuperen su historia laboral y que esté atada a su paritaria, porque con el coeficiente licúan dentro de la masa salarial que se discute. Y por otro lado, obviamente, que la movilidad tiene que estar atada a la paritaria, pero al mismo tiempo a su cargo. Pongo un ejemplo. Nosotros el año pasado rescalafonamos. Muchas compañeras y compañeros se jubilaron como secretario o secretaria. Ese compañero, esa compañera no vio esa movilidad que hubo, que fue importante, o un gabinetista que fue importante, no lo vio reflejado en su haber, porque perdió su historia laboral. No sé si soy claro en la explicación. Bueno, eso es, además de que nos sacaron los 25 años de servicio, el sin límite de edad es muy importante, ¿no? Porque nosotros con 25 años de servicio y los aportes hechos en la provincia, con el aporte diferencial, repito, nosotros aportamos más que el otro, por eso es diferencial. Obviamente que proporcionalmente en años aportamos más años que el resto de los trabajadores y trabajadoras que se jubilan por la misma caja. De hecho, nosotros somos
el 46% de los activos es del sector docente, pero de los beneficiarios somos el 39%. En un informe de marzo, que es un mes que a nosotros y a nosotras no nos ayudaría mucho, porque después se crearon muchos cargos, tenemos 6.708 activos contra 1.706 pasivos, es decir, casi 4 sobre un jubilado. Muy buena proyección. La diferencia de nuestro sector a otros sectores de la administración es que cada docente que se jubila tiene que ser reemplazado por otro. Muchas veces en otros sectores no son reemplazados, salvo que sea un profesional de la salud y venga y trabaje y todo lo demás, pero el sector más vivo, así se le llama en el sistema previsional, es el sector docente, ¿no? Se jubiló una docente, va a entrar otro a cubrir ese cargo, no queda sin cubrir ese cargo. Entonces, eso a nosotros nos da una proyección. Al mismo tiempo, la proyección de crecimiento del sistema educativo es que va a haber más escuela, por lo ende va a haber más docentes. Entonces, tenemos tenemos muchas cosas para poder discutir. Yo tiré 2 datos para poder dimensionar de qué estamos hablando, ¿no? Pero tenemos otro tema, si quieren podemos preguntar más sobre esto, pero hay un tema muy importante porque es la pérdida de trabajo que se viene dando año tras año, que fue una de las grandes luchas que tuvimos con el bartonismo, que es las proyecciones de año tras año para la escuela media, que ante la falta de titulizaciones se transforman en despido encubierto. Así que le doy la palabra a nuestra compañera Josefina García. En relación a las titularizaciones, nosotros solicitamos que se haga efectiva la estabilidad laboral de todos los docentes activos en la educación secundaria y SENS, como también las titularizaciones en la educación. ¿Presupuesto es más erogación de dinero? No, no es ni más presupuesto ni más erogación de dinero, porque en cada partida presupuestaria que avala la legislatura está metido todas las cargas horarias de horas cátedra y de cargos que tiene cada una de las unidades educativas. Es solo que el gobierno provincial haga efectiva la titularización y la estabilidad laboral de cada uno de nuestros compañeros y compañeras, que es una deuda de años, que lamentablemente el Ministerio de Educación y Gobierno tiene insumo para ejecutar las titularizaciones vía decreto, porque las juntas, tanto de clasificación y disciplina de la ciudad de Río Grande como la de Ushuaia, han enviado proyectos de decreto al Ministerio de Educación y a Gobierno, que por dilaciones y problemas y obstáculos que tiene todo el tramiterío administrativo, hace que esto no se pueda hacer efectivo, a pesar de tener muchos expedientes el aval del gobernador para que salgan las titularizaciones. Es decir, si no salen es porque hay alguna veta política de algún lado que no quieren que salgan y no quieren que le den la estabilidad a nuestros compañeros y compañeras docentes. Y el último acto en el que se había anunciado una gran cantidad de titularizaciones para Río Grande, anunciando próximamente lo propio también para Ushuaia, entendemos entonces que resuelve una parte, pero no la totalidad. ¿Cuáles son? Una ínfima parte resuelve. Ínfima parte. Por eso podemos dar los detalles. La pregunta va a eso. ¿Cuántos son los docentes que todavía restan por ser? El gobierno, cuando anunció el 24 de agosto las titularizaciones en 2 decretos de los docentes, tanto de Río Grande, sobre todo, y de Tolwyn, acordate que en Tolwyn tenemos el Colegio Trejo Noel y el CENS 2, han titularizado a docentes que son de Río Grande y algunos que viven en Tolwyn. Nosotros tenemos docentes de la ciudad de Ushuaia que trabajan en el Trejo Noel y trabajan en el CENS 2 y sin embargo no fueron titularizados en esa tanda. Y por otra parte, el Ministerio de Educación dice que titularizó a 500 docentes. Lo que ha titularizado son 500 espacios curriculares y cargos base. Cantidad de docentes, personas que han titularizado, son alrededor entre 200 y 230. Y ahí quedó la titularización de educación secundaria. Todavía falta que se generen los decretos
para nombrar efectivos con la estabilidad laboral correspondiente a los docentes de Ushuaia. Bueno, y en total, ¿cuántos faltan hoy? ¿Cuántos docentes o cuántos cargos? Docentes faltan un montón titularizar, porque en el medio del proceso de titularización te lo quiebra las proyecciones que año a año han sido efectivas. Entonces, sí. Permitime explicar. Vos sos interino en un colegio, año 2016, ¿no? En el año 2016 vos sos interino en un colegio. Ese año se proyecta el 2017 y tu curso se cierra o cambia la modalidad. Entonces vos perdiste las horas. Vos no tenés derecho a la titularización. Si vos fueras titular, te tienen que reubicar. Así es lo que viene pasando año tras año. Eso es lo que dice Josefina, que te quiebra la proyección. Por eso es tan dañina la proyección año tras año, porque la proyección año tras año deja en el camino una cantidad de compañeros que son tutores, horas cátedra, por lo que puedan, y no le da la posibilidad de la reubicación. Y entonces ese es el negocio de la no titularización, porque si no hay problema presupuestario, es decir, las horas se pagan, si no hay problema de otro índole, ¿cuál es el problema? Es la posibilidad de hacer y deshacer con el sistema educativo sobre la base de la flexibilidad laboral del sector. Pero igualmente se van a necesitar docentes, o sea, no entiendo por qué no la reubicación entonces. Bueno, porque se utiliza discrecionalmente. O sea, hay discrecionalidad en la utilización. O sea, cuando yo puedo decidir, decido como quiero. Las proyecciones no se hacen con el conjunto de los docentes de la escuela. La hace un grupo de la escuela, el equipo directivo, de gestión, viene la supervisión que no conoce y después el docente se entera de la proyección y muchas veces se entera al momento de que lo notifican de la baja. La discrecionalidad viene desde el aspecto político, desde el aspecto institucional de cada uno de los establecimientos. Eso es una definición política. Si hay una definición política de dar estabilidad laboral y de dar previsibilidad a los docentes, las proyecciones se hacen de otra manera, porque lo que precede a todo es la política. Es decir, este es el lineamiento, y a partir de ahí muevo todo. Acá hay una decisión política que viene de hace muchos años de flexibilizar, sobre todo en las escuelas medias. En la escuela, fíjate vos qué distinto que es, o fíjense ustedes, perdón, lo distinto que es inicial, primaria, especial, gabinete y adultos de primaria. Que todos los años haga subasta de titularización y todos los años todos los compañeros saben, van, se anotan, van a la subasta y este es el cargo de la escuela 35, este es el de la especial y lo puede corroborar que es así, que ese cargo, y si no sale el cargo que debía salir, el compañero puede ir y cuestionar por qué no salió el cargo que tenía que salir a subasta pública. En la escuela media, como es mucho más grande el sistema, hay mucho más flexibilización. Entonces, lo que Josefina estaba explicando, hay que agregarle que nosotros presentamos en la transición entre el gobierno de Bertone y este gobierno el pedido y la propuesta. En febrero del 2020, previo a la pandemia, 3 propuestas de titularización y el año pasado otra propuesta de titularizaciones consensuada con el nivel medio y superior para poder resolver el problema. Porque nosotros lo que nos interesa, ahora lo estamos denunciando como lo hemos denunciado tantas veces, pero la principal preocupación nuestra es resolverlo. Acá tiene que haber una decisión política. ¿Qué nos dicen? Muchas veces que faltan empleados administrativos, que falta recursos humanos. No puede depender la falta de recursos humanos para poder trabajar los expedientes, para poder darle... Si hay una decisión política de resolverlo, se traslada la cantidad de gente necesaria para que se haga determinado trabajo y se resuelve. Entonces, nosotros creemos que hay un beneficio, si se quiere, de manejar discrecionalmente la escuela media y superior, sobre todo, para poder imponer determinadas condiciones. Y eso es lo que la docencia ha dicho basta. O sea, ustedes recorren las redes y van a ver que efectivamente el tema de la titularización en la escuela media y superior es una reivindicación de muchos años, mucha postergación, 230, 240 titularizaciones en las escuelas medias que ustedes conocen, qué sé yo, agarren la que quieran de acá de Río Grande o agarremos la de Ushuaia, es una ínfima minoría la gente que ha titularizado. Son 230 personas con 500 cargos. Ustedes saben que presupuestariamente son 730.000 horas y 12.000 cargos.
Imagínense, ubiquen eso en la escuela media, cuánto le toca y cuánto de eso es estable, van a ver que efectivamente la mayoría es precaria. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, si no le agradecemos la participación. No, simplemente sobre este aspecto, parte del reclamo, ¿no?, que están realizando, si también va a haber algún plan de lucha. Iniciamos el plan de acción mañana con la desobligación. Sí. La semana que viene, mañana mismo hay congreso provincial a las 6:30 de la tarde, donde vamos a trabajar estos temas, y a partir de ahí veremos, ya no depende de nosotros cómo se desarrolle, sino si el gobierno de la provincia va a tomar carta en el asunto o va a dejar correr los días y el tiempo. Bueno, lo último, hay una retención ahora por el incumplimiento a lo acordado hace pocos días nada más. Si se paga ahora, digamos, en lo inmediato, no se prevé ninguna de estas, digamos, La retención cesa con el pago. Queda la desobligación. La desobligación tiene que ver y tiene como consecuencia la no convocatoria a la mesa que teníamos pautada, que nos suspendieron para el día de hoy de la legislatura, y las proyecciones, que quiero decirlo, nosotros se lo planteamos al secretario de Educación y a la ministra de Educación, que queríamos discutir las proyecciones, que queríamos discutir qué mecánica se iba a usar escuela por escuela. No es que esto lo sacamos nosotros ahora. Hubo discusión sobre esto a principio de año. El año pasado, en el medio de la pandemia, no había condiciones para la presencialidad, pero sí hubo proyecciones. Es decir, no es un tema que nosotros no lo vengamos discutiendo y no se lo hemos planteado al Ejecutivo. Esto lo conoce la ministra Cubino, esto lo conoce Pablo López Silva y se lo hemos planteado convenientemente. Lo que sucede es que con las jornadas que se hicieron durante el mes de septiembre empezaron a aparecer de vuelta las proyecciones y qué sé yo, familias que trabajan en una escuela han perdido 30 horas cátedra, por ejemplo, de un día para el otro. 30 horas cátedra, a ver, ustedes tengan en cuenta que el máximo que puede acumular un compañero es 42 horas. Perdiste 3/4 de tu carga horaria. No es poca cosa, y a salir a buscar. Digo, te quedaste sin el cargo de tutor y sin horas. O sea, no es un tema que no le ha traído consecuencias a la familia. Y repito, y agradezco la pregunta, nosotros lo presentamos el problema a principio de año con la ministra y el secretario de Educación. Y las proyecciones volvieron a aparecer, las titularizaciones no aparecen y por consiguiente empieza la angustia de los compañeros y compañeras. No sé si alcanzamos a transmitir lo que significa, que vos sabés que el año que viene te van a notificar y tenés que salir a buscar 10, 15, 30 horas, un cargo, y eso te significa menos ingreso y la posibilidad, obviamente cierta, de no tener garantizado las cuestiones mínimas y elementales para la vida, ¿no? Sí, otra cosa que hay que destacar, que en relación a las proyecciones, esto lo trabajan entre los cuerpos directivos o el equipo directivo junto con otros actores dentro del establecimiento, dentro de la unidad educativa, con la supervisión del nivel de educación secundaria, y a la docencia de base ni siquiera se la consulta, ni siquiera le muestran el proyecto de proyección para trabajarlo con la docencia en cada una de las unidades educativas. Lo único que bajan, como dice Horacio, es en las jornadas que se hicieron durante el mes de septiembre, les están avisando que a partir de marzo del año que viene se van a quedar sin, y esto produce incertidumbre, malestar, te hace una situación realmente que la docencia estamos realmente cansados de estar en estas situaciones, porque no es que es nuevo esto viene desde el 2016, que sistemáticamente todos los años nuestros compañeros y compañeras, iniciado el ciclo lectivo, se quedan sin trabajo, y sin trabajo es despido, y tienen que salir otra vez a buscar trabajo. Por ahí concursos o cargos que han tenido 10 y 11 años de antigüedad, que tranquilamente podrían haber sido titulares y que no lo son porque el gobierno no toma la decisión de hacerlo efectiva la estabilidad laboral de nuestros compañeros. Bueno, muchas gracias.